Então, bom dia a todas as pessoas, aqueles que chegaram agora nesse momento. Então vamos dar início à nossa manhã, né, do seminário, com a palestra de abertura do professor Nelson Maldonado Torres. Desde já agradeço a sua presença. O professor Nelson é conhecido de alguns aqui que tiveram a oportunidade de estudarem na Universidade da Califórnia em Berkeley, como o Brady. Atualmente ele está como professor do Departamento de Estudos Caribenhos e Latinos e no programa de literatura comparada da Rutgers University, né, que fica em New Jersey. Né, ele tem uma atuação importante do ponto de vista institucional nos Estados Unidos e Caribe. Ele foi membro do Conselho de Administração da American Philosophical Association, presidiu também a Associação Caribenha de Filosofia, uma instituição muito importante que congrega alguns sociólogos, filósofos, intelectuais do Caribe. Isso se deu entre 2008 e 2013. Atualmente ele é membro do Conselho Executivo da Fundação Franz Fanon, se não me engano, é a Associação Caribenha de Filosofia que tem o prêmio Franz Fanon, é isso? De melhor obra, melhor determinado ano, em cada ano. Também é membro honorário da Fundação Fausto Pinaga, na Bolívia. Co-editor de uma série de livros sobre estudos críticos do Caribe e pensamento global crítico do Caribe. Ele tem vários livros organizados e 2 livros de autoria, um deles Against War, Views from the Other Side of Modernity, escrito em 2008, e escrito em 2019, La Descolonización e El Giro Descolonial, publicado pela Universidade de La Tierra, em Chiapas, no México. E atualmente trabalha em 2 livros, um intitulado Meditações Fanonianas, e o outro teorizando o giro decolonial. Bom, então eu passo a palavra ao professor Nelson Maldonado Torres, que temos a honra de escutar nessa manhã. Sim, ele vai falar em castelhano, tá? Ele vai falar um pouco mais tempo e é possível que todos entendam. Apenas um aviso, então, do ponto de vista da organização, nós teremos tradução a partir de amanhã. Tá? Então hoje vamos agora no castelhano um pouco mais dentro. Então saudamos aqui o professor Nelson Maldonado. Gracias a los organizadores y las organizadoras del evento, particularmente al profesor Duatse. Gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Es un gran placer para mí regresar a Brasil. Hacía un tiempito que no venía, he estado en Salvador, he hecho varias actividades en Sao Paulo. Alguna vez fui a Porto Alegre, nunca había estado en Brasilia, así que es un placer estar acá por primera vez en la capital. Lamento no poder falar en portugués. Después de una semana o 2 empiezo a hablar portuñol, pero apenas llegué ayer, entonces todavía poco, para el viernes quizás ya estoy falando portuñol, pero me va a costar. Y gracias por
su paciencia, gracias por la receptividad, gracias por estar abiertos y abiertas a escucharme aun cuando hablo desde el castellano. El trabajo que voy a presentar hoy toma de 2 ensayos. Uno de ellos fue publicado en la revista donde fueron publicados los números sobre el tema de colonialidad de perspectiva negra, ¿no? Sí, uno de ellos salió publicado y está traducido al portugués. La revista es de aquí del programa, sí, del departamento. O sea, uno de ellos está ya circulado y bueno, el que le interese los temas también puede ver parte del desarrollo ahí. El otro ensayo del cual tomo se titula 10 tesis sobre colonialidad y decolonialidad, y ese va a salir prontamente, y hay una versión que va a salir en inglés ya muy pronto en el website de la Fundación Frantz Fanon, Ese ensayo está muy alimentado por conversaciones, intercambios y seminarios que he dado en Sudáfrica en los últimos años, y también está, digamos, ligado a un poco las revueltas estudiantiles que están habiendo en Sudáfrica ahora mismo. Pues he tenido también el privilegio de estar en diálogo con varios de los estudiantes activistas, y un poco las 10 tesis tenía pensado como una contribución al movimiento, porque el movimiento está luchando por lo que ellos llaman una educación libre, es decir, gratuita, y también descolonizada. They want a free and decolonized education. Eso es por lo que están luchando ahora en Sudáfrica, que es una lucha muy fuerte, que les han metido la policía, en las universidades, ha habido estudiantes arrestados, en los hospitales, todo, ahora mismo está ocurriendo. Pueden buscar y obtener la información. Y ellos básicamente son los interlocutores principales. Los activistas que están ahora en Sudáfrica, estos estudiantes son los interlocutores principales, porque ya ellos están utilizando la nomenclatura de la colonialidad y la decolonialidad. Ellos la están utilizando y una forma de contribuir al proceso de reflexión, con la idea de que una de las dimensiones más constantes de la colonialidad es la ofuscación. La ofuscación, ¿no? Ofuscar, crear confusión. Así que la claridad en ese contexto tiene un poder revolucionario. La claridad solamente, porque el sistema se encarga todo el tiempo de confundir los temas. Entonces no se puede dar por sentado la claridad y el poder y la fuerza de la claridad. Entonces las tesis lo que intentan es, pues, ayudar a traer claridad de alguna forma, o participar en ese proceso. Y pues aquí voy a también tomar algunos elementos de las tesis. Primero quiero comenzar con un epígrafe, y el epígrafe lo tomo del movimiento por vidas negras, The Movement for Black Lives en los Estados Unidos, de Black Lives Matter, y recientemente The Movement for Black Lives, que es una coalición de hay más de 50 grupos, organizaciones que se han congregado, se han juntado para avanzar, ¿no?, la idea de que Black Lives Matter en los Estados Unidos. Y ya recientemente, hace como un mes solamente, hace unas semanas nada más, articularon y publicaron una serie de demandas del movimiento, que claro que tienen que ver son policy demands, son demandas que ellos quieren ver cambios específicos
en el sistema que los políticos tomen y todo. Entonces ya no es una cuestión abstracta simplemente o simbólica de Black Lives Matter. Ahora hay un sinnúmero de puntos y demandas que están pidiendo para la transformación de la sociedad estadounidense. Y la primera demanda, the first demand, la primera demanda, lee así en inglés: We demand an end to the war against black people. Since this country's inception, there have been named and unnamed wars, W-A-R-S, wars, on our communities. We demand an end to the criminalization, incarceration, and killing of our people. En castellano, demandamos el final de la guerra contra la gente negra. Desde el comienzo de este país han habido guerras nombradas y sin nombrar en contra de nuestras comunidades. Demandamos el final de la criminalización, el encarcelamiento y la muerte, asesinato de nuestra gente. Eso es lo que quiero que esté detrás, y voy a estar en diálogo con esa primera demanda que tiene que ver con acabar con la guerra, ¿no? Y voy a ofrecer, y esto ya viene un poco de mi libro que se titula Against War, contra la guerra, voy a ofrecer una interpretación de la colonialidad como una guerra perpetua. Sí que está en diálogo con la primera demanda. La decolonialidad tiene entonces que es en gran parte, quizás de forma central, una demanda para el final de la guerra, de una guerra perpetua que se ha instalado y que domina la que llamamos la civilización occidental. Entonces, quiero empezar voy a nombrar la primera tesis de las 10 tesis. Luego, no voy a ir tesis 2, tesis 3, eso va a aparecer en el artículo, sino que de ahí voy a comenzar una reflexión que va a aludir a varias tesis, pero ya contiene elementos que no están en las tesis. Es decir, aproveché también esta oportunidad para desarrollar elementos de las tesis. Así que hay elementos de lo que presento aquí que no han salido todavía. A lo mejor la integro para las que van a salir, pero no ha salido nada de lo que he compartido. La primera tesis lee que los imperios modernos occidentales y los estados-nación modernos usan múltiples y diversos mecanismos para generar un sentido de seguridad y legitimidad en sus sujetos. Lo repito, ¿estoy leyendo suficientemente despacio? Claro, pero es una oración larga, así que vale la pena repetirla. Los imperios modernos occidentales, Modern Western Empires, y los estados-nación modernos, Modern Nation States, emplean múltiples y diversos mecanismos para crear un sentido de seguridad y legitimidad en sus sujetos. Y esto tiene que ver, de hecho, esta es la primera tesis, esta es la explicación de la primera tesis más sencilla, disculpen. La primera tesis es la siguiente: el colonialismo, la descolonización y conceptos relacionados crean ansiedad. Cuando uno trae estos temas, inmediatamente el ambiente se llena de una cierta tensión y ansiedad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso es típico cuando se introduce este tema. En el aula de clases, en la conferencia, en el media, en donde ocurra. ¿Y por qué?
¿Y por qué? Es lo que dije antes. Porque de alguna manera los imperios y los estados-naciones modernos le hacen sentir a sus sujetos, al sujeto imperial, al sujeto nacional, que son completamente legítimos y seguros. Cuando uno trae el tema de lo colonial o la descolonización, uno está cuestionando esa legitimidad. Por tanto, nada más se menciona y la ansiedad comienza, y luego estrategias de evasión para no tomar en serio, para ofuscar, smokescreens, para ocultar la ansiedad, para traer abajo el tema del colonialismo y la descolonización, y que solamente se aproximen como objetos de consideración solamente histórica, en el sentido negativo de la palabra y no el que debería tener, ¿no? Que están ya en el pasado. Entonces, la forma en que el sujeto normativo del Estado de Nación reacciona, la primera forma es, ante esta ansiedad, tratar de dislocar, tratar de ubicar los temas en el pasado. Así que no son relevantes. Entonces, hay muchas estrategias de evasión. Cuando estaba en Sudáfrica, en constante diálogo con distintos sectores, en las universidades, etc., muchos de ellos africanos y de descendencia inglesa, pues, e inclusive, bueno, en todos los espacios, se veía tan claro los mecanismos de evasión. Entonces, en un momento creé una tipología de los mecanismos de evasión. Empecé a poner nombre, y llegué como hasta 10 o 12. Después paré porque continuaban aumentando y algunos eran repeticiones. Entonces, la noción o el sentir de legitimidad de ese sujeto normativo del Estado-Nación se expresa de la siguiente manera: merezco ser este sujeto en particular en este tiempo y este espacio particular. Y es casi como un imperativo categórico que justifica la existencia de ese sujeto. Es decir, el sujeto normativo, y en parte lo que intenta hacer el Estado-Nación es crear ciudadanos, es crear sujetos que se sienten identificados, legitimados por ese orden. Y ese orden lo que le dice al sujeto es que ese sujeto merece existir en este tiempo y este espacio particular, ¿no? De forma abstracta. Este tiempo, el ahora, y este espacio, esta tierra, ¿no? Este lugar, de la manera más material posible que puede considerarse. Se trata de una validación, una validación a ese sujeto, una validación ontológica del sujeto, del imperio o del Estado moderno, en un tiempo y espacio moderno colonial. La producción del sujeto moderno es simultánea, ocurre a la vez, es simultánea a la creación de una zona espacio-temporal donde el sujeto se siente afirmado y legitimado. Es decir, el que está legitimado, el sujeto se siente legitimado como que merece estar en este lugar y este espacio, porque ya el tiempo y el espacio ha sido ya dominado, definido de una manera en particular. Se establece una zona, y dentro de esa zona de ser moderno colonial el sujeto es legítimo. Se trata de la zona del ser moderno colonial. Ser en este sentido lo identifico como la formación de las coordenadas sujeto y comunidad, 1, espacio, espacialidad, espacio, 2, y tiempo, temporalidad, 3. Estoy tratando de ver el ser, la categoría de ser, a través de estos 3 pivotes, estas 3 coordenadas: subjetividad, temporalidad y espacialidad. En parte porque todo lo que es, en el sentido concreto, es en tiempo y espacio.
Y el sujeto, de alguna forma, es aquella unidad o comunidad, la subjetividad ampliamente, no es una cuestión individualista. La subjetividad es aquella unidad por la cual ponemos las cosas en tiempo y espacio, ¿no? Es aquella entidad en el universo por la cual es autorreferencial y también puede colocar las cosas en tiempo y espacio. Entonces, lo que llamamos, lo que conocemos como ser, es lo que aparece al sujeto en tiempo y espacio, lo que surge en tiempo y espacio. Por eso estoy pensando la subjetividad, la temporalidad y la espacialidad juntas. Y entonces el surgimiento de los imperios occidentales modernos y de los estados-nación modernos conllevan la creación de zonas del ser moderno colonial. Es decir, lo que se crea no es solamente un sujeto, o lo que se toma no es solamente, digamos, una tierra o unos recursos, un oro, plata. La colonialidad, digamos, un ejercicio de una creación de espacio-tiempo sujeto, de un mundo nuevo en ese sentido. La zona del ser moderno colonial es, siguiendo a Fanon, maniquea, de maniqueísmo, y conlleva la creación de una zona también, de una zona del no ser moderno colonial. Y ese sujeto, ¿cómo sería, digamos, ese sujeto en la zona del no ser moderno colonial? Se trata de un sujeto que no puede afirmarse como sujeto o comunidad. No puede obtener ese sentido de legitimidad. Y de un tiempo y de un espacio no humanos, donde el tiempo está paralizado, o va muy lentamente, y de un espacio donde no se da ni la soberanía ni la producción. Ni la soberanía, es decir, en el espacio, en la zona del no ser moderno colonial, existen sujetos que no pueden ser ni soberanos, ni pueden consumir, ni pueden tener una vida basada completamente en el consumo. Y en la producción, porque no producen, no son agentes, digamos, de capital, ni tampoco entes soberanos que se pueden autogobernar ni crear su propio gobierno. Entonces se trata, esta zona del no ser moderno colonial, se trata de vivir en un espacio donde el no sujeto no tiene nada que dar, porque lo que tiene le ha sido tomado o usurpado. En la zona del no ser moderno colonial, sujetos no tienen que dar, porque lo que tendrían que dar ya les ha sido tomado. Los recursos, el espacio, inclusive el cómo deben habitar, cómo deben conducirse, cómo deben asumir su rol en el tiempo. Y esto es un tema que tomo de Frantz Fanon, porque cuando Fanon se refiere a los pueblos colonizados y a los pueblos racializados y deshumanizados en la modernidad como los condenados de la tierra. Condenado, la etimología que es de damné de la terre, damné es un término que está etimológicamente relacionado a donner, que significa dar, de generosidad, ¿no? Donner en francés. Donner y damné están etimológicamente ligados. Y lo que significa damné, condena, el condenado o la condena, literalmente es el condenado, el damné, es el que no puede dar, el que no puede hacer donner, que no puede don, porque lo que tenía para dar le ha sido ya usurpado, le ha sido tomado.
Entonces, por eso la zona del no ser, en la zona del no ser moderno colonial, está supuesto a habitar un sujeto que no puede entrar en un círculo de la reciprocidad con otros sujetos porque no tiene cómo entrar en el círculo, en el circuito. Y de esa forma está fuera también del circuito de lo auténticamente humano. Por eso es que tanto la temporalidad y la espacialidad que se intentan generar en ese contexto no son propiamente humanas, porque no es el tiempo ni el espacio de contacto interhumano, es el tiempo y el espacio de estar solo. Fanon lo llamaba un narcisismo que provoca aún en el mismo sujeto racializado, es decir, la imposibilidad de una conexión con el otro. Y cuando se intenta la conexión con el otro, más que conectar con el otro, lo que intento es borrarme a mí mismo. Piel negra, máscaras blancas. Borrarme a mí mismo y convertirme yo en otro. O sea, yo en un proceso, en vez de un proceso de conexión, se da un proceso de autonegación, ¿no? Y esas son las modalidades existenciales en la zona del no ser moderno colonial. Por eso la segunda razón por la cual los términos colonialismo y decolonización, colonialidad, descolonialidad, generan ansiedad en el sujeto normativo, por un lado, como dije, es que ya ponen en cuestión la legitimidad. Pero por otro lado, algo que también genera ansiedad, y más que ansiedad, miedo, fear, es que detrás de la pregunta ¿qué es el colonialismo? ¿Cuál es el significado de la descolonización? Detrás de esa pregunta se asoma el condenado y la condenada. Y la forma en cómo, es decir, que surgir como un sujeto que pregunta ya es salirse del rol que se espera que tenga, así que ya ha desafiado, ya es una insurgencia. Así que de la ansiedad ante el tema de la colonización y la descolonización empieza a dar el miedo ante el salvaje que se ha salido de su lugar y ahora qué va a ocurrir próximamente. Y es el miedo a la venganza, y es el miedo a la violencia, ¿no? Y es el miedo a que tomen las cosas en sus manos. Y por eso el tema resulta tan visceralmente fuerte. Por eso es tan fuerte tratar esos temas aún en la universidad. Sobre todo porque ya sean públicas o del Estado. De hecho, las universidades del Estado, que tienden a ser, digamos, las más abiertas, más comprometidas con, digamos, las humanidades, las ciencias sociales, son del Estado-nación. Se construyeron para afianzar esa zona del ser moderno colonial y desplazar la zona del no ser. Entonces, cuando estos temas se traen, es como el salvaje y el bárbaro viniendo de afuera y creyéndose que puede erguirse, que puede levantarse como un sujeto que hace preguntas, que tiene temas, tiene problemas. Y por eso es que se utilizan muchas estrategias. La disciplina, eso no es, ¿cuál es tu metodología? Eso no es disciplinario. ¿Dónde están las revistas? Que todo un sinnúmero de temas para contener la inserción de lo que no estaba supuesto a habitar en ese orden, ¿no? Incluyendo las llamadas artes liberales y las humanidades, que muchas veces somos espacios que queremos reivindicarlos como los espacios progresistas dentro de nuestras sociedades, pero han sido diseñadas precisamente para mantener la lógica de la división entre estas zonas, ¿no? Por tanto, todos estos temas resultan muy difícil traerlos. La zona del ser moderno colonial y la zona del no ser moderno colonial están entrelazadas. Una zona está supuesta a ser la zona de seguridad y de consumo masivo, y la otra una zona de explotación, dominación, miseria, muerte y de experiencias que son más profundas que la muerte. Y es un tema que también lo he estado trabajando mucho recientemente. Experiencias que son más profundas que la muerte.
Y los dos temas que estoy trabajando con respecto a esto es la tortura, peor que la muerte, y la violación, ¿no? La violación. Pensando directamente en la violación sexual, ¿no? Pero también más ampliamente. Entonces quiero hablar un poco sobre estas dimensiones graves de la zona del no ser. La zona del no ser es una zona de la muerte, pero también de la tortura y de la violación. Ambas relacionadas con la guerra, tortura y violación, como herramienta de guerra, justamente. Por eso voy en un segundo. La tortura y la violación, en su forma más radical, son formas de violencia corporal. Ahí entra el sujeto que enunciaba antes, ¿no? Me refiero más que nada a formas sistemáticas de violación y de tortura que incluyen el hambre, la pobreza extrema y el uso de ciertos cuerpos en la guerra, el uso de cuerpos para satisfacción sexual a la manera que ocurre en las guerras. Y por eso es que me parece que se puede hablar de la forma de vida, mode of life, or rather, mode of death, or mode of worse than death, en la zona del no ser colonial, como una guerra permanente o una guerra perpetua. Quizá en contrapartida a la noción de Kant de la paz perpetua, lo que existe es realmente la instalación de una guerra perpetua, sobre todo en los espacios coloniales deshumanizados, en las zonas del no ser colonial. ¿Y qué ocurre en esta zona de la guerra permanente o la guerra perpetua? De nuevo, piensen en el movimiento The Movement for Black Lives. We demand an end to the war against black people. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hablan de guerra? ¿Qué tipo de guerra? Entonces lo que estoy intentando es tomar en serio el concepto de guerra que aparece en las demandas como un concepto teórico y ligado a la ontología y a la metafísica. ¿Qué significa guerra permanente y guerra perpetua? Primero, en la zona del no ser colonial, moderno colonial, se identifican cuerpos que son los que están supuestos a encontrar su sentido propio en ese contexto de guerra perpetua. Es decir, mientras el sujeto del Estado-nación moderno, mientras el sujeto normativo, o sea, el ciudadano, ve su existencia validada por la estructura social, por el Estado moderno, el sujeto en la zona del no ser colonial, lo que encuentra es más bien y esto lo utilizaba muy bien Fanon, es un encuentro diario con la posibilidad de la muerte. Si no solamente que está deslegitimado, es que en cualquier momento su vida puede acabar. Y puede acabar no por tantas contingencias, sino por el descuido del Estado-Nación y a veces por los agentes del Estado-Nación, como la policía, por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado-Nación, que se relaciona con lo que estaba pasando en los Estados Unidos. La modernidad-colonialidad, en este sentido, se puede entender como un paradigma de la guerra. La condena es... La condena consiste en vivir en un contexto de guerra permanente o perpetua, donde el mismo cuerpo de uno lo ubica como el enemigo, siempre sospechoso, criminal y accesible para todo tipo de violación. Fíjense que el cuerpo es aquello por lo cual, lo voy a decir luego, uno está en tiempo y en el espacio. Es decir, si no fuéramos fantasmas, fuera de espacio y tiempo. Y por eso el cuerpo es tan importante en las tecnologías de dominación. Es lo absolutamente contrario, es decir, esta condición de condena
donde siempre soy visto como, digamos, el enemigo o el cuerpo a ser violado, es lo absolutamente contrario a lo que se denomina la autonomía. Autonomía en el mundo del ser moderno colonial. En la autonomía uno se legisla a uno mismo. A través de los poderes de la mente uno se legisla a uno mismo. Uno gobierna al cuerpo y uno gobierna a otro y a la sociedad. Mientras si el cuerpo de uno está marcado por la condena, obviamente uno nunca va a ser visto como alguien que se puede legislar a sí mismo, mucho menos a otros. Más bien uno está en ese cuerpo a la merced de otro, a la merced, abierto a lo que el otro quiera hacer. Uno aparece como marcado para la muerte, el abuso, la tortura y la violación. Entonces, mientras la autonomía moderna es vista como anclada en la mente que nos permite autolegislarnos, la condena queda anclada en su forma más visceral en el cuerpo, en la corporalidad misma. Se trata de una transformación o transmutación de la corporalidad humana y con ella del espacio que ocupa y del tiempo en que vive. Entonces la colonialidad tiene que ver con una transmutación de la corporalidad humana, viene a significar algo distinto, pero también del tiempo y del espacio en que existe. De tiempo, espacio y subjetividad, corporalidad cambia su significado de una forma radical. Es una invención de una forma social, subjetiva, organizativa, institucional nueva, que persiste aún debajo de la retórica, lo que Miñolo llama la retórica de la modernidad y de la autonomía y del Estado-Nación. De sujetos a los que se les promete que van a ser reconocidos completamente como ciudadanos y ciudadanas, pero nunca llegan ahí, nunca llegan. Hay algo que ocurre. ¿Por qué no? ¿Por qué es tan difícil? Porque no es una cuestión puro de nombre, es una cuestión de una estructura institucional, pero también ontológica, si se quiere, y metafísica, que hay que desenmarañar, hay que entender para poder superar. Entonces, el cuerpo es lo que hace al sujeto presente en tiempo y en espacio. Por mi cuerpo estoy aquí ahora hablando de ustedes, y ustedes me ven a mí. Con la tortura y la violación, la tortura y la violación son formas de, en parte, disciplinar a ese cuerpo, a ese sujeto, y de ubicarlo fuera de las instituciones normativas. La tortura y la violación son formas de negación radical del ser en el mundo, tan radical que crean otro no ser completo donde uno va a habitar, siempre disponible ante la incursión, la entrada del que viene de la zona del ser, ¿no? Y del punto de vista de la zona del ser. Pero la tortura y la violación son también acciones que interrumpen las formas humanas de vivir en tiempo y espacio, creando nuevos tiempos y espacios de la condena que constituyen las zonas del no ser moderno colonial. Se trata nada menos que de la creación de nuevos mundos que no son mundos sino zonas de destrucción, miseria, tortura y violación. Se trata también nada menos que de un desplazamiento metafísico del sujeto. Se trata, en otros lugares he utilizado el término de catástrofe metafísica. Catástrofe metafísica. Si uno entiende metafísica
en el sentido de, entre otras cosas, entender cuáles son los, digamos, los ejes cardinales de lo que se llama la subjetividad, cómo se crea el sentido. Esos ejes se corrompen, esos ejes terminan dislocados con este sistema. Se trata de una catástrofe metafísica donde las coordenadas básicas de la existencia humana, coordenadas como subjetividad, espacialidad y temporalidad, pasan a convertirse en zonas perpetuas de guerra. ¿No? El tiempo ahora es el tiempo de la guerra. El espacio es el espacio de la guerra, ¿no? Social, en todo el momento donde lo encuentra. Filosóficamente hablando, se puede definir a la colonialidad, entonces, como una catástrofe metafísica que crea zonas de ser y de no ser moderno-coloniales donde se instala la guerra perpetua. Y nuevamente Aníbal Quijano en su momento y Wallerstein en el 92 incluyeron su definición de colonialidad desde la sociología, más que nada, sobre todo la sociología de la dependencia y el análisis del sistema mundo. Un poco con este análisis estoy revisitando qué sería la colonialidad, pero en diálogo dentro de una perspectiva filosófica. Y no es una competencia uno en otro, es de intentar cada vez obtener más claves, más layers, más dimensiones del fenómeno que nos preocupa tanto. Así que la leo de nuevo. Sería, filosóficamente hablando, se pudiera definir a la colonialidad como una catástrofe metafísica que crea zonas de ser y de no ser moderno-coloniales donde se instala la guerra perpetua. Y es la guerra que Black Lives Matter, que Movements for Black Lives quiere terminar. La colonialidad, es decir, esta catástrofe, conlleva una transmutación de la corporalidad, el espacio y el tiempo. Más específicamente, a esta colonialidad se le puede llamar, a este tipo de colonialidad, y un poco a este tipo específico de colonialidad, con la que estoy definiendo colonialidad en general. Si uno empieza a hacer distinciones, se le puede llamar la colonialidad del ser. Y es otra diferencia en el acercamiento que estoy tomando aquí, digamos el de Aníbal Quijano, porque no solamente es que yo vengo de la filosofía, principalmente, y la teoría, y él viene de la sociología, sino que él también viene, en parte porque viene de la sociología, en parte le interesa teorizar el tema de la colonialidad del poder. Y yo lo estoy haciendo un poco pensando más específicamente la colonialidad del ser. Pero para mí la analítica de la colonialidad es poder pensar la colonialidad del ser, la colonialidad del poder y la colonialidad del saber de forma relacional. Y en las 10 tesis lo que intento es proveer una forma de entenderlas. La interpretación de colonialidad del poder que yo voy a tomar es distinta de la de Quijano, porque ya él está tomando elementos que pertenecen al saber y pertenecen al ser, porque no estaba trabajando con las tres distinciones. Lo que yo me propongo es pensar, cuando comenzamos la teorización de la colonialidad con saber, poder y ser, ¿cómo ahora podemos entender las tres áreas? Sin que un área monopolice a las demás, pero sin que estén completamente separadas por el otro. ¿Se entiende? Entonces, después de pensar y enseñar y dar lo más cerca que tengo, lo más simple, la simplicidad, claridad, a lo más que lo he podido reducir es de esta forma. Pensar que, fíjense, el elemento de la subjetividad y abajo está el ser con el tiempo y el espacio son los elementos con los que he estado enfatizando en esta discusión, ¿no? Tiempo, espacio, sujeto,
como 3 coordenadas básicas del ser. Y estoy trabajando el tema de sujeto, objeto y método como las coordenadas específicas del saber o del conocimiento. Y estructura, cultura y subjetividad como las dimensiones básicas del poder. Aquí específicamente estoy tomando de la noción de sociogenia de Fanon, donde Fanon habla que para entender la subjetividad del condenado o condenada, inclusive para entender la subjetividad humana, hay que verla en contexto social, y que el contexto social es estructura y es también cultura. Entonces, en subjetividad, la cultura, la estructura, es una dimensión relacionada a la cultura, no por encima, no por debajo, sino relacionada. Y la subjetividad también está envuelta como que está informada, creada por la cultura y la estructura, pero también con la capacidad de recrear la estructura y la cultura, ¿no? Que no es un sistema cerrado, es un sistema abierto. Al menos esa es la visión fanoniana de la subjetividad, por lo que él toma el tema de la sociogenia en Pie Negra, Máscaras Blancas. Es decir, que es una interpretación tentativa, minúscula, básica, fanoniana del poder, la que tomó aquí. ¿Y cómo se aplica esto entonces el tema de la colonialidad? Que entonces sería lo mismo, ¿no? La colonialidad del poder ligada a la colonialidad en estructuras, en instituciones, en la cultura y también en la subjetividad. La colonialidad del saber inscrita en los órdenes del saber, en las metodologías, en las disciplinas, también en las concepciones que tenemos de objeto y de objetividad, y también obviamente en la subjetividad. Y la colonialidad del ser, estando ligada a esa transmutación de la que hablaba antes, del espacio, del tiempo y de la subjetividad, donde se crea un mundo donde la guerra es perpetua y permanente, donde la violación y donde la tortura son normativas para los sujetos que son definidos en esa. Entonces, están atrapados, están condenados por los vectores, el saber, el poder y el ser. Es decir, las dimensiones más básicas que constituyen la realidad ya denominan y ubican a esta subjetividad en este orden. Y por eso es que entonces, por eso es que surge una subjetividad al centro de poder, el saber y el ser, que ya ni siquiera puede asumirse completamente como humano, que se acerca a un otro humano y interactúa. Recuerden el comienzo del capítulo 5 de Pie Negra, Máscaras Blancas, cuando el sujeto pasa y dice, y es visto por un niño, dice, mira un negro, mamá, mira un negro. Aunque al principio dice, mira un negro, oh sucio negro. Miren que es lo mismo, la mirada supuestamente objetiva, mira a un negro, con la mirada deshumanizadora, básicamente colapsa, ¿no? Y Fanon relata cómo ese sujeto, el esquema corporal del sujeto es destruido, porque entra a un espacio público y ya no se puede asumir como un sujeto entre otros, sino de que ya es esta criatura extraña. Es como el Calibán de Shakespeare, que no es ni animal, ni es pescado, ni es anfibio, y es una mezcla. De momento, este cuerpo cambia y ocupa este lugar en el espacio. ¿Por qué? Porque se le ha asignado una existencia en la zona del no ser moderno colonial. Y es desde ahí, desde esa subjetividad, donde entonces uno mira los órdenes del saber, poder y ser, y uno ve cómo queda constituida, ¿no? Entonces ya no estamos hablando aquí de superestructura y cultura, por ejemplo. Si acaso no hay jerarquía, y si acaso eso es un elemento solamente dentro de las dinámicas de poder, pero hay que mirar también las dinámicas del saber y la dinámica del ser. Entonces, digamos, esto en las
tesis, 10 tesis de colonialidad y decolonialidad, un poco lo propongo como en inglés lo llamamos un primer, como que al momento de analizar nuestra realidad subjetiva, privada, interna o social, al momento de estudiar cualquier fenómeno, no podemos conformarnos con solamente mirar a la estructura. No podemos conformarnos con solamente mirar a la cultura. No podemos conformarnos con solamente mirar a la cuestión del conocimiento. No, sino que todas estas dimensiones tienen que ser examinadas. Porque es a partir de la coordinación de estos elementos como se mantiene el mundo perpetuo de la guerra. Es gracias a la continuación y continuidad de todos estos elementos por lo que continúa la guerra. Entonces, si uno toma en serio la demanda de acabar la guerra, es la demanda de crear este universo de sentido y de realidad de instituciones que crean, ¿no?, que sostienen la realidad condenada y la condenada. 2 puntos para concluir. Y esta parte es todavía un poco desarrollo más reciente todavía. Porque, ¿qué tal si uno piensa, si está la zona del ser moderna colonial y la zona del no ser moderna colonial? Estas zonas están divididas, digamos, piensen, hay una línea entre ellas. Du Bois lo llamaba el color line, ¿recuerdan? Una línea que distingue qué pertenece, qué puedes asumir en qué lado y en qué otro. Es decir, que hay un sentido, hay como una frontera, también hay una frontera. Y entonces estoy comenzando a teorizar esa frontera entre la zona del ser y el no ser. Y me parece que es particularmente importante en contextos como el latinoamericano, el brasileiro, estudiar esto. Porque esa zona fronteriza entre la zona del ser y el no ser puede verse de formas que son muy relevantes para nuestro mundo en las Américas, acá, en nuestra América. Una es que ¿qué sujeto se cree estar entre medio de las zonas? ¿O qué subjetividad se crea entre medio de las zonas? El mestizaje. El mestizaje. ¿No? Esta noción de que hay sujetos que quedan dentro, un poco entre las dos. Y la otra zona, digamos, de frontera, además del mestizaje, es estar en las llamadas zonas en vías de desarrollo. No son de subdesarrollo, pobreza, ni son de desarrollo, son en vías de desarrollo. En vías, es decir, nunca admitirían, ¿no? Y siempre hay en el imaginario popular y más que popular, siempre hay una noción clara de cuál es ese mundo de condena, cuál es esa zona del no ser de la que nosotros no somos parte, porque nadie quiere ser parte de la zona del no ser. Siempre esa zona está en otro lado, siempre está en otro lado. E intentamos legitimar cómo nosotros no somos parte de esa zona. Y en la cuestión racial, el mestizo afirma su subjetividad fronteriza diciendo: no soy negro, no soy indígena. Es decir, es una entidad fronteriza, enfermiza, que está apoyando la estructura que crea las dos zonas. Y la otra, además del mestizaje, bueno, esto con los países en vías de desarrollo, lo que está en la zona del no ser también es claro, pero al menos no somos Haití, pero al menos no somos África. Si acaso nos comparamos con África del Sur, pero no con otras partes de África.
Acá tenemos negros, pero no es que somos negros, somos mestizos y todo es combinado, ¿no? Es todo discursivamente queda articulado para intentar evadir el estigma de la zona de no ser, mientras cooperamos, contribuimos a mantener la lógica y el poder, la línea de poder que se dan en la zona del ser. Entonces, ¿qué sería, de momento, asumir cuál sería la actitud decolonial en la frontera? ¿Cuál sería la actitud más radical en la frontera? Porque al afirmarme como mestizo o como que vivo en un país en vías de desarrollo, un poco lo que estoy proponiendo es un telos. Es un telos, es un poco más y ya soy civilizado. Un poco más y ya pertenezco. Así que la acción está definida hacia integración a ese mundo. Pero desde la frontera se puede dar un vuelco radical. Y con eso, obviamente, al yo querer ser parte de ese mundo, estoy afirmando las coordenadas espaciales, temporales y de la subjetividad. Por eso es que siempre queremos ir a universidades en el primer mundo, por eso es que siempre emulamos, por eso es que porque queremos ser esa parte. Pero lo contrario sería, entonces, ¿qué sería lo contrario? Sería una destrucción del orden espacio-temporal y subjetivo y social dominante. Es decir, una recreación de otras coordenadas de la existencia, más allá de las coordenadas que se nos han dado. Y es lo que Fanon le decía al pueblo de Argelia cuando decía: dejemos esta Europa, que por más oportunidades que le damos, siempre termina reduplicando el mismo esquema. Y si quieren ser Europa, pues vayan a Europa y háganlo con ellos, que a lo mejor lo hacen mejor. Pero esta revolución es una revolución no solamente política, es epistemológica y es metafísica en este sentido. Nos toca crear un tiempo, un espacio y una subjetividad nueva. ¿Qué sería desde la frontera y más abajo de la frontera? Desde la condena misma, desde no poder escaparse de la condena. ¿Qué sería desde ahí? Utilizar todas las herramientas que encontramos en la universidad y las que están fuera de la universidad para cuestionar el régimen espacio-temporal, subjetivo y social de la modernidad, colonialidad y crear un nuevo mundo. Ese sería gran parte del desafío de la decolonialidad. Y para darles un adelanto, esta parte todavía está en inglés, pero podemos ver en el próximo diapositiva. Este es el diagrama con el que estoy pensando también como formas básicas, mínimas, de pensar la decolonialidad. A partir de un cambio de actitud en el condenado, en la condenada, donde la actitud está definida por el amor y la rabia. Y con el amor y la rabia se puede intervenir creativamente en el espacio, en el tiempo, como un activista en el mundo de la creación artística, digamos, pero también espiritual, para redefinir el espacio, el tiempo y el sujeto. Con amor y rabia también se entra en el espacio de la universidad, se entra en los espacios de producción de conocimiento, cuestionando, pensando y teorizando. Recuerdan que al principio les dije que cuando uno pone el tema de colonialismo y descolonización, surge el miedo al que está haciendo la pregunta. Pues el giro de colonial sería en afirmarnos positivamente como los que estamos haciendo la pregunta y queremos hacer más preguntas y queremos encontrar respuestas. Cuestionando lo que consideramos metodologías, disciplinas, sentido de objetividad, lo que es el sujeto y lo que es el objeto. Es decir, la descolonización del conocimiento, del saber. Y también haciendo todo esto a la vez que estamos en coalición y que nosotros mismos tomamos una dimensión activista en el mundo social, donde organizamos con otras y con otros y con distintos movimientos sociales, intentando cambiar la estructura social, las instituciones y también la cultura. Entonces, ¿qué sería si hiciéramos de la universidad un espacio de insurgencia donde creáramos no sujetos modernos, ciudadanos,
del Estado o nación normativo que define el espacio y el tiempo de una forma colonial, moderno-colonial. ¿Qué sería si la universidad la tomamos para generar otro tipo de subjetividad que esté preparada para intervenir en el mundo artístico, creativo, en el mundo epistemológico, disciplinario y en el mundo social, tratando de cambiar poder, ser y conocimiento? Creo que eso sería una forma en la que podemos pensar también la descolonización de la universidad, y por eso les decía que esta tesis estaba en diálogo con los estudiantes de Sudáfrica que están demandando una universidad libre de costo y descolonizada. Sí, lo dejo ahí. Gracias.